Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la plataforma de formación continuada en diagnóstico y tratamiento de la imagen. Soy la doctora María Martínez Gálvez, radióloga dedicada a la patología mamaria en el Hospital Morales Meseguer, en Murcia. Y para mí es un placer presentar a la ponente de hoy, que nos va a contar la experiencia en el valor añadido de estudiantes de medicina integrados en el área de imagen mamaria, beneficios asistenciales y docentes. Y me estoy refiriendo a la flamante doctora Begoña Márquez Sargento del Castillo, a la que tuvimos el placer de tener como residente en nuestro servicio de radiología. Creo que como ahora ella nos contará con detalle, pues es un proyecto que ella inició siendo estudiante, porque también fue alumna interna en nuestro departamento, en nuestro servicio de radiología. Así que es un placer que nos pueda contar una experiencia totalmente novedosa y muy motivadora y muy exigente, que ya lleva un largo recorrido y que ha culminado hace muy poquito en su tesis doctoral. Así que enhorabuena de antemano, Begoña, y cuando quieras nos cuentas el proyecto. Adelante. Vale, gracias María. Vale, pues paso a compartir pantalla. Vale, creo que se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues bueno, yo soy Begoña Márquez, Sargento del Castillo, como ha dicho María, y voy a presentar esta experiencia en el valor añadido de estudiantes de medicina integrados en el área de imagen mamaria. Este proyecto ha sido lo que se ha presentado hace cuestión de un mes como mi tesis doctoral. Y bueno, sobre todo se trata de analizar los beneficios asistenciales y docentes que de este proyecto se derivan. Entonces, bueno, realizaré una breve introducción, un poco de cuál era nuestro objetivo, cuál fue el diseño de nuestro proyecto, los resultados que obtuvimos y, bueno, las conclusiones. Vale, ¿por qué planteamos esta tesis doctoral inicialmente, ¿no? Creo que la importancia del cáncer de mama actualmente es algo que ya no necesita introducción, ¿no? El número de pacientes con cáncer de mama ha ido aumentando con los años y creo que ese dato de que una de cada 8 mujeres tendrá un cáncer de mama a lo largo de su vida nos deja un poco la importancia que tiene actualmente. Pero el porqué de un trabajo como este vino un poco a raíz de foros de divulgación con pacientes que habían sufrido cáncer de mama, en los que mesas redondas con radiólogos y con otros especialistas, ellas referían la ansiedad que sufrían durante esos días entre que empezaban su estudio hasta que finalmente se llegaba a un resultado o alguien le informaba de lo que había pasado. Una ansiedad que podemos considerar innecesaria, ¿no? Porque es algo que podemos evitar un poco mejorando el manejo de las pacientes. Y es ahí donde surge la conocida en la bibliografía anglosajona como la figura ellos llaman el Nurse Navigator, porque suele ser una enfermera es una figura que se encarga un poco de organizar, de guiar a las pacientes durante su visita a los servicios, de contactar con ellas para ir explicándoles todo el proceso, ayudarles lo que vayan necesitando, informándoles de cada uno de los pasos o valorar alguna necesidad que vaya surgiendo, ¿no? Todo ello un poco para mejorar este manejo de las pacientes. Y a raíz de eso, surge en nuestro servicio, se planteó lo que fue un trabajo de fin de grado, una estudiante de enfermería en la que, bueno, esta estudiante se incorporó a nuestro servicio en el área de imagen mamaria con esa figura del navigator, ¿no? Ella recibía a las pacientes y después de que el radiólogo valorara las mamografías y se decidiera si esa paciente necesitaba alguna prueba más o simplemente estaba todo bien y se podía marchar, pues la estudiante de enfermería hablaba de nuevo con la paciente y le decía que se podía marchar tranquila. ¿De acuerdo? Entonces, viendo los resultados que ya vimos con este estudio piloto, pues planteamos incorporar a estudiantes de medicina con esta figura del navigator. ¿Por qué un estudiante de medicina? Bueno, al final, el estudiante de medicina tendría no solo la oportunidad de interaccionar con las pacientes, de tener ese primer contacto en la relación médico-paciente, estamos mejorando además un servicio a nivel de calidad asistencial, pero el valor añadido del estudiante de medicina es que para él supone una oportunidad en cuanto a un entrenamiento en lo que es la radiología mamaria, ¿no? Al final se está integrando en una unidad de mama y va a poder aprender radiología mamaria. Bueno, pues con todo eso diseñamos este proyecto de integración de estudiantes de medicina
con el fin de demostrar esos dos beneficios. Un beneficio asistencial en términos de cuantificar si hay realmente una disminución de ansiedad para los pacientes y un beneficio docente para el estudiante de medicina implicado a nivel de un aprendizaje mamográfico. Si todo esto lo conseguimos demostrar, pues ya tiene un sentido aplicar este tipo de proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que realizamos? Bueno, pues como he dicho, este trabajo estuvo dividido en estos dos grandes bloques, ¿no? El bloque de la intervención sobre la ansiedad, para lo que diseñamos un ensayo clínico aleatorizado, y un bloque en el que queríamos demostrar que había realmente un aprendizaje para el estudiante. Como vemos, en este trabajo se han incorporado las dos primeras ediciones de estudiantes, incorporamos en cada una de las ediciones 6 estudiantes de forma consecutiva en la unidad de mama. Y realizamos una primera edición que incluyó el ensayo clínico aleatorizado como tal. Ya una vez que finalizó el ensayo clínico, tuvimos otra ronda de 6 estudiantes, ¿vale? En las que ya solo continuamos analizando el aprendizaje. Por tanto, voy a ir presentándolo un poco la estructura según estas dos ediciones. En cuanto a la primera edición de estudiantes, los primeros que empezaron en el estudio de ansiedad, pues eso, diseñamos un ensayo clínico aleatorizado por intención de tratar. ¿Y qué pacientes incluíamos? Pues incluimos pacientes que acudían a la unidad de mama a realizarse una mamografía, bien por un seguimiento de un cáncer de mama, porque tuvieran síntomas mamarios o un riesgo familiar de cáncer de mama. Comento esto porque es importante que en este trabajo pues, no están incluidas las pacientes del screening poblacional, puesto que hasta el día de hoy en la región de Murcia el screening se realiza por la Asociación contra el Cáncer, ¿vale? No se realiza a nivel intrahospitalario. ¿Qué es lo que hacía el estudiante? Bueno, pues una paciente que acudía a la unidad de mama radiológica, el estudiante se presentaba, le proponía participar en el estudio, si la paciente por supuesto aceptaba, se le entregaba el consentimiento informado y una vez firmado un primer bloque de encuestas, con las que intentábamos medir con qué ansiedad llegaba la paciente al servicio. Una vez finalizada la encuesta, el estudiante era el encargado de estratificar la muestra en función de lo que nosotros llamamos subgrupo, que fue pues, el motivo por el que acudía la paciente a realizarse la mamografía, bien por una revisión, por síntomas mamarios o por un riesgo familiar. Una vez estratificada, el estudiante también realizaba la aleatorización. Luego comentaré cómo realizamos la aleatorización, pero era en función pues, del grupo, es decir, grupo intervención, el grupo el que era manejado por el estudiante, o por un grupo control, que era el manejado por el técnico de radiodiagnóstico de forma habitual. Una vez hecho esto, el técnico realizaba la mamografía como es habitual, y con el resultado de la mamografía podía ocurrir 3 cosas: que la mamografía fuera normal, entonces en las pacientes del grupo intervención era el estudiante el encargado de hablar con la paciente, explicarle que el especialista había valorado la mamografía, que habían visto que todo era normal y que se podía marchar a casa tranquila en espera de la cita con el médico que había pedido la prueba. En el caso del grupo del técnico, el grupo control, pues se seguía el protocolo habitual de que el técnico despedía a las pacientes. Ya una vez despedidas, el estudiante pasaba a un segundo bloque de encuestas que luego detallaré un poquito mejor a todas las pacientes. Podía ocurrir que si fuera necesaria una proyección complementaria a la mamografía. En ese caso, en las pacientes del grupo del estudiante, era el estudiante el que explicaba que simplemente para tener más información era necesaria realizar una proyección complementaria, que no debían de preocuparse, y con ese resultado pues el técnico realizaba la proyección complementaria y con ello pues, podía pasar que finalmente el estudio se considerara normal, o que fuera necesaria bien directamente dar la mamografía, bien tras la proyección complementaria, una ecografía. ¿Por qué estas pacientes eran excluidas? Bueno, al final la ecografía era realizada por el radiólogo hablaba con la paciente, le explicaba qué es lo que había pasado, por qué era necesaria la ecografía y qué es lo que veía. Por tanto, ya no tiene sentido valorar el efecto sobre la ansiedad del estudiante. ¿Cómo realizamos la aleatorización? Bueno, como he comentado, la muestra estaba estratificada según el motivo de consulta y bueno, pues teníamos estas 3 cajas, en cada una de ellas existían una serie de sobrenumerados opacos en los que se introducía la aleatorización. La aleatorización fue realizada por una persona externa al estudio y cada sobre pues, tenía un número que se le asignaría a la paciente, era la propia paciente la que cogía el sobre de cada una de la caja que le correspondiera y con ello pues, ya se asignaba grupo control o grupo intervención. Como he dicho, esos sobres estaban numerados, ese número se asignaba tanto en un documento completamente aparte al número de historia para tenerlo rescatado por si en algún momento era necesario y luego, por otra parte, sobre el resto de las encuestas que iba a contestar la paciente, pero que en ningún momento iba a estar asociado al documento en el que nosotros recogíamos los resultados de las encuestas con el número de historia clínica, ¿vale? Para intentar que hubiera la máxima anonimización de las encuestas.
¿Qué encuestas fueron las que recogimos para esta medición de la ansiedad? Bueno, como he comentado, había un bloque de encuestas que se realizaba antes de nuestra intervención y un bloque posterior a la intervención. Bueno, tuvimos dos tipos de encuestas. Esta primera encuesta la diseñamos en el Morales Messenger, una encuesta sencilla en la que primero recogíamos una serie de variables que pensábamos podían afectar a la ansiedad con la que una paciente llegara al servicio, pues su estado civil, si tenía hijos, la edad de los hijos o el nivel de estudio que tenía. Se le preguntaba a la paciente cómo se sentía de preocupado por los resultados de la prueba y si le gustaría conocer el resultado de los mismos. Antes del bloque de las preguntas, de las encuestas, después de la intervención, se le preguntaba también si se habían sentido apoyadas durante su visita en el servicio y cómo de preocupada se sentía antes de marchar, ¿no? Con el fin de poder comprobar el antes y el después. Esta era una, como he dicho, la encuesta diseñada por nosotros, más sencilla, pero luego pasamos también el conocido como cuestionario Stein, ¿vale? Un cuestionario diseñado por el Pilberger, es de los más utilizados a nivel de psicología para el estudio de ansiedad, un cuestionario validado. Como vemos aquí, de los cuestionarios de los test más utilizados por los psicólogos, vemos que aparece el 7º, pero realmente de los 6 primeros ninguno está enfocado a la ansiedad. O sea, es el test más utilizado a nivel de psicología para la valoración de la ansiedad. Y consiste en 40 ítems. Los 20, lo vemos aquí, los 20 primeros ítems están enfocados al estado de ansiedad de una paciente en un momento determinado, es decir, en ese momento en el que primero antes de hacerse la mamografía o después justo antes de marcharse, ¿no? Y los otros 20 ítems que son de rasgo de ansiedad, es decir, estas preguntas van más enfocadas a cómo es esa paciente de ansiosa en su vida diaria. Entonces nosotros antes de la intervención le pedíamos a la paciente que contestara las 40 ítems y ya después de la intervención solo se contestaba el estado de ansiedad para ver si el estado de ansiedad había disminuido o no después de la intervención. ¿Qué realizamos con los estudiantes a nivel del aprendizaje? Bueno, pues la estancia formativa consistió en 10 días en la unidad de mama. Antes de nada ellos hacían un examen inicial, se les daba un seminario introductorio y después de rotar esos 10 días volvían a repetir el mismo examen con el fin de ver si había aprendizaje o no. El examen constaba de 38 mamografías en los que ellos contestarían una serie de preguntas, básicamente eran las mismas que contestaban día a día a cada una de las mamografías que veían en la unidad. Y bueno, pues imaginamos que este era uno de los casos del examen, los estudiantes pues, valoraban la mamografía y debían de contestar, tanto en el examen como en su día a día, pues debían de contestar primero, ¿es este estudio normal o patológico? Si les parecía patológico, cuál de las mamas les parecía patológica y si realizaría o no proyecciones complementarias y qué prueba complementaria realizaría, pues una eco, una resonancia, una proyección complementaria, etc. En el día a día el radiólogo además valoraba también todas las mamografías de forma independiente y después lo ponían en común para comprobar por qué había pensado uno, qué había pensado el otro. Segunda edición del proyecto, ¿vale? Hasta ahora estamos hablando de la primera edición. Como he dicho, ya hemos hecho el estudio de ansiedad. Sí quisimos en esta segunda edición seguir teniendo un poco de feedback, por lo que realizamos una encuesta de satisfacción en una escala tipo Likert sencilla, en la que le preguntamos a la paciente pues, si se habían sentido atendidas, si les parecía bien que fuera un estudiante el que la acompañara en el servicio y les diera los resultados, y si le parecía bien que fuera un estudiante y no un radiólogo, por ejemplo, entre las preguntas que realizamos. El estudio del aprendizaje fue semejante, lo único que variamos fue que el examen pasó a tener 40 mamografías, en vez de 38 eran las 38 primeras más 2 nuevos casos. Esto fue porque quisimos añadir distintos aspectos nuevos en el examen. En primer lugar, añadimos información clínica en la mitad de los casos. ¿Por qué? Porque pensamos que al fin y al cabo, en la vida diaria de un radiólogo ya no solo valora una mamografía aislada, sino que el contexto clínico pues, ayuda a interpretarla. Por tanto, para ver si eso influía o no en la respuesta de los estudiantes, pues introdujimos información clínica en la mitad de los casos y la otra mitad se la dijimos como cribado. Y además añadimos preguntas un poquito más específicas. Conservamos las preguntas de la primera edición, como vemos aquí, pero enmarcado en naranja pues vemos que añadimos preguntas más concretas acerca de, vale, has visto que es patológica, pero ¿qué es lo que has visto? Y estas preguntas de la 1 a la 5 eran contestadas en el examen previo a la intervención, como he comentado, previo a la rotación, perdón, de la 1 a la 5, pero en el examen posterior, ya una vez que ellos habían preguntado, yo realizaba el examen con cada uno de ellos y una vez que ellos habían contestado para cada uno de los casos de la pregunta 1 a la 5, es decir, me habían dicho si pensaban que necesitaban o no una prueba complementaria, yo les enseñaba las pruebas complementarias que se había realizado a esa paciente.
y con eso les pedía que dieran un Bitrate a esa paciente y la actitud que tendrían con ella. ¿La seguirían? No hacía necesario nada o tomarían una muestra. El contestar estas dos preguntas solo en el examen posterior fue porque pensamos que si les enseñábamos las imágenes de la ecografía ya en el primer examen podía influir sus respuestas en el examen posterior. Por tanto, habíamos introducido una serie de, intentamos que fueran mejoras en el aprendizaje de los estudiantes, modificamos también el seminario introductorio y decidimos que era importante darlo justo días antes de la rotación de los estudiantes. La primera edición se lo dimos a todos juntos y claro, hubo estudiantes que rotaron con nosotros a lo mejor meses después de haber recibido el seminario. Además, en esta segunda edición ya el ensayo clínico se había terminado, por lo que los estudiantes pudieron interaccionar con todas las pacientes las modificaciones que he dicho que hemos hecho en el examen. No voy a entrar mucho en datos estadísticos, pero el aprendizaje pues, lo medimos con el test de la capa de Cohen para valorar concordancia entre pues, las respuestas de los radiólogos frente a las respuestas del estudiante. Y sí comparar que como para tener un valor un poco más visual y no solo un índice capa antes y después, pues calculamos porcentajes de mejora de los estudiantes respecto a los radiólogos. Además, le pasamos una encuesta de satisfacción a todos los estudiantes que participaron en el proyecto. Bueno, ¿y cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, esta es la variable principal del estudio, el ver si realmente hubo o no una disminución de la ansiedad de la paciente entre el antes y el después. Aquí vemos que los resultados de la encuesta estado, o sea, del estado de ansiedad de la paciente cuando llegaban antes, eran semejantes en el grupo del estudiante frente al grupo control del técnico y cuando se marcharon, después de la intervención, en ambos grupos había disminuido un poquito la ansiedad, pero fue significativamente mayor el descenso de ansiedad en el grupo del estudiante. El descenso entre la ansiedad con la que llegaba la paciente y con la que se marchaba fue de cerca de 7 puntos en la encuesta STAI en el grupo del estudiante y de cerca de 2 en el grupo del técnico, siendo las diferencias significativas. Pero cuando le preguntábamos a las pacientes, bueno, ¿quieren las pacientes saber el resultado de la prueba antes de irse a su casa? El 91,5%, como es lógico, contestaron que se sentirían más tranquilas si supieran el resultado. Y lo que es más importante también, no hubo diferencias entre el grupo control y el grupo de intervención en la respuesta a esta pregunta, es decir, que las diferencias en ansiedad no están motivadas porque la muestra fuera diferente. Realizamos un análisis univariante de cada una de las variables que habíamos recogido y luego un análisis multivariante para comprobarlo. Varias de las variables parecía que podían ser significativas en el efecto de la ansiedad, entre ellas la variable grupo, pero finalmente en el análisis multivariante la única variable que se vio que influía a lo largo del tiempo en la ansiedad de la paciente era la variable grupo. Realizamos además en el análisis de regresión, pudimos comprobar, tal y como sale en la bibliografía, en otros estudios que han utilizado el STAI, que en la ansiedad con la que una paciente se marcha del servicio, pues influye también la ansiedad por la que llega y el rasgo de ansiedad de la paciente. Si una paciente de base es más ansiosa, pues su nivel de ansiedad al bajar, al salir, va a ser mayor que el de una paciente que en general es menos ansiosa, ¿no? Me parece lógico. Por tanto, en el análisis multivariante se vio eso, que a lo largo del tiempo influía la variable grupo, pero también había una influencia de la variable rasgo. Exactamente, por cada punto que aumenta el rasgo de ansiedad de una paciente, aumentaba 0,5 la ansiedad con la que una paciente se marcha de nuestra unidad. Como he dicho, la ansiedad bajó más en el grupo del estudiante, en concreto 4 puntos más en la escala, y calculamos además el número necesario a tratar, que fue de 6, y la reducción absoluta de riesgo, que fue del 18%. Cuando buscamos estudios similares que hubieran hecho lo mismo que nosotros, pues no encontramos un estudio que hubiera hecho un proyecto como el nuestro. Quizás algo parecido es el estudio Fernández-Feito, en el que, bueno, es diferente porque principalmente ellos nos informan de los resultados de la prueba, que principalmente es nuestro principal punto, pero sí que miden la ansiedad antes y después de dar información acerca de la realización de una mamografía, de lo que supone. Ellos no consiguieron determinar una reducción significativa de la ansiedad, pero sí vieron que a la paciente que se les había informado disminuía el dolor que luego tenían a realizarse la mamografía. Este punto nosotros no lo hemos medido, pero quizá puede ser un buen punto a analizar para futuros estudios.
En cuanto a la encuesta de satisfacción que he comentado que se hizo en la segunda edición, pues las pacientes pues, seguían diciendo que se sentían, con una escala de 0 a 5, pues que se sentían atendidas, que les parecía bien que un estudiante la hubiera acompañado y les hubiera dado los resultados, pero sobre todo esta pregunta, que era un poco la que más nos esperábamos ver, que quizás no estaban tan de acuerdo, ¿no? Si le preguntábamos a la paciente si hubieran preferido que el resultado de la prueba se lo transmitiera el radiólogo. Esperamos pensar que, bueno, que a la paciente a lo mejor no le importa que sea un estudiante, pero si le preguntas qué prefiere el radiólogo, bueno, pues en una escala de 0 a 5, la modelo mediana estuvo en 3, la media en 3,5. Es decir, hay una cierta tendencia a preferir que sea un radiólogo, pero no tan claro como quizás hubiéramos esperado. Y es que al final, cuando buscamos en la bibliografía, había, pues, hablando de la transmisión de buenas y malas noticias, de la comunicación con las pacientes, encontramos estudios en los que hablaban de que la paciente, ahora que está muy en boga quizás lo de la telemedicina, etcétera, las pacientes preferían que se les comunicaran las noticias en persona, que se les dedicara tiempo, que fuera una entrevista tranquila, y sin embargo no había una influencia clara en el personal en el que comunicaba el resultado, o sea, no había una preferencia. Cuando se preguntaba, pues, como vemos aquí en este estudio de Cantrell, pues no había una diferencia significativa entre preferir un especialista u otros. Por tanto, no voy a entrar en todas las limitaciones, porque por el tiempo no me da a profundizar, pero bueno, sí podemos decir que las limitaciones de este estudio es la muestra, no incluye el cribado poblacional. Cuando hablo aquí de una habitación aparte, al principio diseñamos el estudio para intentar comunicar a las pacientes esta noticia en una habitación separada para garantizar la confidencialidad, pero claro, vimos que cuando tú llamas a una paciente, además en el ensayo clínico, unas sí y otras no, llamas a una paciente en una sala aparte, entraban ya la paciente pensando que les iba a dar una mala noticia, entonces decidimos pues no tanto una habitación aparte como una zona recogida en la que poder hablar, pero que ellas no se asustaran. Y bueno, otra de las limitaciones puede ser que el grupo de estudiantes al final era heterogéneo, eran estudiantes que se habían presentado de forma voluntaria a participar en este proyecto, diferentes cursos. Pero por otra parte pensamos que esta heterogeneidad puede ser una fortaleza del estudio, puesto que una de las variables analizadas fue si el estudiante que había pasado la encuesta, y se vio que no había una diferencia significativa conforme a los resultados del estudio. Así que pues una de nuestras fortalezas. Otra fortaleza es que no hay estudios semejantes, que al final mejoran la calidad percibida de las pacientes sin un coste económico extra. Y es un ensayo clínico aleatorizado con cálculo muestral por intención de tratar, y en el que se ha medido tanto la ansiedad antes como después, que eso no se realiza en todos los estudios que hemos comprobado. Y en el otro bloque, el estudio del aprendizaje, tenemos por una parte el aprendizaje radiológico puro y las habilidades que nosotros llamamos no interpretativas, que quizás son más difíciles de medir, ¿no? En cuanto al estudio de aprendizaje, como hemos comentado al principio, pues se calculó el índice kappa y cómo mejoraba o empeoraba el índice kappa entre el antes y el después de su rotación. En la primera edición vimos que, bueno, que algún estudiante mejoraba. Nosotros consideramos significativa una mejoría del 50% del índice kappa. Vimos que alguno de los estudiantes sí que tuvo una mejoría significativa, pero no era quizás todo lo que nosotros esperábamos. Con las mejoras en la segunda edición vemos que ya sí que vemos un poco más de mejorías significativas, pero claro, hubo un punto en el que nos planteamos, bueno, ¿qué debemos de esperar? ¿Qué capa debemos de esperar entre estudiantes, o sea, de un estudiante con un radiólogo? Porque al fin y al cabo son 2 semanas de rotación. Fue ahí cuando buscamos un poco en la bibliografía qué índice capa tienen lectores de cribado entre sí, ¿no? Para clasificar mamografía como patológica, el capa entre radiólogos especialistas es de 0,77 y para recomendar o no una prueba complementaria es de 0,5. Estamos hablando de especialistas dedicados a la imagen mamaria. Por tanto, ¿qué podemos esperar de un estudiante que ha estado simplemente 2 semanas rotando? Por eso realizamos una modificación en nuestro análisis. Lo que hicimos fue calcular si consideramos el capa entre los radiólogos de nuestra unidad el 100%, a qué porcentaje llega el estudiante y cuánto mejora ese porcentaje, ¿no? Cuando hicimos eso, pues vimos que en nuestra primera edición pues, vemos más mejorías de las que habíamos significativas de las que habíamos visto con el otro análisis. También vimos empeoramiento, pero en la segunda edición, con todos los cambios que introdujimos, ya sí que vemos que si vemos aquí en la media de casi todas las preguntas, excepto en la primera, hubo una mejoría significativa de los estudiantes en el examen posterior a su rotación.
El otro bloque, la relación médico-paciente, esas habilidades no interpretativas, es algo mucho más subjetivo de valorar. No diseñamos el estudio inicialmente para medir eso, pero sí que podemos decir que cuando a las pacientes le preguntamos si se habían sentido apoyadas en su visita, el 87,1% del grupo tratado por el estudiante contestaron que sí, frente al 69% del grupo del técnico, siendo las diferencias significativas. Y por otra parte tenemos la encuesta a los estudiantes, en la que en una escala de 1 a 5, pues próximo al 5 ellos contestaron que pensaban que había mejorado su capacidad de comunicación, que se habían sentido motivados por ser la primera vez que tenían la oportunidad de interaccionar con pacientes, que era un aspecto positivo el estar en la unidad como parte de la unidad, o sea, tenían una función, no eran simplemente meros observadores, y que eso al final favorecía el aprendizaje. El 75% pensaban que en esas 2 semanas había mejorado su capacidad de comunicación con pacientes y el 100% recomendarían participar. Realizamos un análisis diferencial para ver, como eran 2 ediciones, para ver si había diferencias entre los estudiantes que aún continuaban cuando rellenaron la encuesta, seguían siendo estudiantes, y otros eran ya residentes cuando contestaron la encuesta. Sin embargo, la opinión de ambos era básicamente la misma, no hubo diferencia en ninguna de las preguntas, salvo en este ítem, en el que les preguntábamos si habían tenido que dejar de asistir a clases o a prácticas para poder venir al servicio, porque al final esto era algo extracurricular. El grupo de los que todavía no estaban trabajando intrahospitalariamente, parece que sí que habían tenido que dejar más de asistir, probablemente los de la segunda edición a nivel organizativo pues tuvieron que sacrificar más clases para poder venir, y eso es uno de nuestros hándicaps, ¿no? Que al final para poder organizar algo así pues necesita un poco de colaboración por parte de la universidad para permitirle a los estudiantes que puedan venir a nuestro servicio. Y la alimentación es un poco pues, lo que he comentado ya. No tenemos del todo claro si ese tipo de examen está midiendo realmente el aprendizaje de los estudiantes. Como he comentado, hemos metido datos clínicos en la mitad de las preguntas que realmente se vio que no había una diferencia, no parece que les ayudara tanto, incluso podía confundirles en sus respuestas. Si a lo mejor les decíamos que había si la mujer se notaba un nódulo en la mama izquierda, ellos tendían a poner que había un nódulo en la mamografía. Nos planteamos también que al final la pregunta eran preguntas consecutivas, es decir, ellos tenían que interpretar una mamografía y sobre esa mamografía al final a lo mejor tenían que dar un feedback y decir qué hacer con la paciente, pero si ya el estudiante había interpretado mal la mamografía, ya las respuestas iban a estar consecutivamente erróneas, ¿no? Fortaleza, pues como he comentado antes, un estudio original que hemos conseguido, aparte del beneficio para el sistema, un beneficio para los estudiantes en términos de aprendizaje radiológico y al final una solución única para 2 problemas. ¿Qué nos planteamos para el futuro? Bueno, aparte de posible análisis complementarios de la muestra que ya tenemos, datos que podemos tener de la historia clínica y quizá ampliar datos y medir de nuevo el aprendizaje de los estudiantes, el aspecto a mejorar también es que tenemos que darle a conocer este tipo de proyectos, conseguir que haya un entrenamiento de alumnos y la figura de la coordinación para darle continuidad. Al final tenemos un poco la figura de la universidad y los servicios de salud, que en mi caso, bueno, yo era estudiante, alumna interna en ese momento, que era un poco la figura del coordinador respecto, junto a un profesor coordinador, ¿no? en el servicio y la colaboración de la unidad de mama, pero si no existe esa comunicación entre servicios de salud y universidad, al final es muy difícil establecer este tipo de proyectos. Y pues como conclusión simplemente que la integración de estudiantes de medicina en una unidad de mama supone un beneficio para el sistema sanitario en términos de cuidado para la salud, porque hemos reducido la ansiedad de las pacientes, que existe un beneficio docente en términos de aprendizaje radiológico para el estudiante que participa, que además, aunque no hemos hecho un análisis estadístico como tal, pero hemos visto que supone un entrenamiento en la relación médico-paciente y le están dando al estudiante la oportunidad de integrarse como tal en un servicio de salud, que las encuestas que hemos realizado los estudiantes nos han dicho que ellos consideran que ha habido un aprendizaje en la comunicación, aunque pensamos plantear métodos más objetivos para medir esto en el futuro, que todo ello nos justifica dar viabilidad al proyecto y siempre teniendo en cuenta esta necesidad de conseguir esa coordinación entre servicios de salud y Universidad de Murcia para darle viabilidad. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Begoña, por esta magnífica presentación y sobre todo por esta estupenda experiencia que sin duda pues yo creo que es muy, muy innovadora, pero también muy exigente,
Entonces, mientras la audiencia va lanzando sus preguntas al foro de preguntas y respuestas, para ver un poco las inquietudes que ha suscitado, yo te quería hacer una primera pregunta genérica introductoria, que yo creo que es un poco la que subyace después de escucharte. Y es, si este proyecto lo quisiésemos institucionalizar, darle continuación, exportar, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Porque escuchándote hay un liderazgo, hay un voluntariado de estudiantes, más o menos porque tampoco se pretende que llegase a la globalidad de estudiantes, y hay una unidad clínica que tiene que estar comprometida. ¿Cómo podemos protocolizar esto para darle continuidad? Yo creo que el principal problema que hay que salvar es la universidad. Quiero decir, es conseguir que este tipo de proyectos estén integrados como algo curricular en la formación universitaria, para que no sea tan difícil, porque bueno, al final cuando nosotros buscábamos al estudiante para que colaborara, que se incluyera, que el principal problema que tenían ellos era ellos tenían ganas de meterse en algo así, pero tengo clases, tengo que salir a clases, tengo prácticas, yo no puedo venir. Entonces al final necesitamos que la universidad se contemple en este tipo de proyectos para que realmente sea algo curricular y el que podamos contar con estudiantes que para ellos sea pues algo que se les reconozca y que esté considerado dentro de su día a día. Yo creo que esa es la clave para que esté considerado, para que esto pueda tener una continuidad a nivel asistencial a lo largo de los meses, ¿no? Claro, porque yo creo que el beneficio para la paciente en términos de control de ansiedad, de calidad del proceso es indiscutible. Creo que la ganancia para un estudiante que se integra en una realidad clínica y que puede comportarse como clínico me parece fundamental. Pero ¿cómo motivamos a un área clínica? ¿Cómo le hacemos, cómo le damos el valor añadido a esa área clínica para que en su día a día, en su actividad, en sus tiempos, porque no nos engañemos, es exigente incluir esa formación, esa doble lectura? ¿Tú crees que habría que hacer algún cambio en ese sentido después de lo que has vivido? ¿Qué orientación le darías a esa parte? Creo que precisamente este tipo de proyectos lo que tienen, y también lo leí en la bibliografía, repasando un poco de bibliografía, es que considerar a un estudiante introducido en este caso una unidad de mama, me da igual en otros servicios de hospitalarios, en otras áreas de un servicio de radiología, que tiene una función, al final también consigue que, como ha dicho antes Gerard, es que cómo manejar a los estudiantes, qué los lleva al residente, tal, porque al final todos vamos liados, ¿no? Bueno, si ese estudiante pasa de ser una carga, es decir, solo tengo que estar aquí explicándole, cada día viene un estudiante diferente, tengo que estar explicándole lo mismo. Si pasa de eso a ser alguien que realmente te está sacando un escollo del día a día o te está dando una función, te está colaborando, al final también hace que el propio profesional, por los adjuntos o los residentes, pues al final es un feedback, ¿no? Yo te doy esto, tú me das esto. Yo creo que simplifica mucho el aprendizaje del estudiante, aparte de la motivación del propio estudiante, ¿no? A estar en las prácticas, no como simplemente estoy aquí viéndolas pasar, sino que tengo una función. Yo creo que solo con eso, aparte del hecho pues, de que al final el trabajo asistencial del día a día, pues cuanto más apretados vamos, pues evidentemente menos tiempo tenemos para explicar, menos tiempo tenemos, pero eso ya es cuestión de jefe. Al final, como decías, es un asunto de equipo, es un asunto de motivación y es un asunto de pensar cómo darle un valor añadido a ese esfuerzo que hacemos cada día, que es mucho, pero que gracias a vosotros descubrimos que se podía mejorar de forma sustancial la percepción de la paciente. En ese sentido, yo creo que eso es indiscutible. Hay una pregunta de índole práctico. Cuando hicisteis el proyecto, se desarrolló la encuesta porque una de las cuestiones que queríamos valorar era si realmente esa intervención iba a controlar la ansiedad de la paciente. Eso ha quedado, creo, claramente demostrado en el proyecto. La pregunta es, si volvemos a iniciar otra vez esta actividad con otro grupo de estudiantes distintos, ¿volveríamos a hacer la encuesta o damos por hecho que como ha funcionado en un grupo concreto, eso ya lo establecemos como una pauta de manejo de entrada, sin volver a valorar?
Hombre, nosotros con esa primera edición de estudiantes los resultados era un ensayo clínico aleatorizado que se demostró que había un descenso claro de la densidad significativo y ya en ese segundo grupo de estudiantes ya el ensayo clínico aleatorizado ya no lo volvemos a repetir. Primero porque si ya has demostrado que hay un descenso de la densidad no tiene sentido estar tratando solo a la mitad de las pacientes, ya pueden beneficiarse todas de eso. Y segundo, por lo que suponía en la práctica diaria el realizar, bueno, y tú lo sabes, María, porque lo sufriste, pero lo que suponía en la práctica diaria, pues, el realizar el ensayo clínico, ¿no? Porque era, bueno, cada paciente que llevaba tenía que contestar las 40 preguntas de la escala Stein, la otra encuesta, que son unos 15 minutos, los técnicos que tenían ganas de ir pasando al paciente porque se le acumulaba la sala, que la otra tal no había contestado la encuesta, o sea, el realizar un ensayo clínico llevaba su complejidad. Pero bueno, yo creo que una vez que se ha demostrado que hay un descenso de la ansiedad ya no tiene sentido seguir realizando un ensayo clínico. Podríamos plantear otro tipo, quizás si surgieran otros aspectos, como he comentado antes, pues el dolor, estamos disminuyendo el dolor, pues incorporar puntos concretos, pero la escala está ahí, pasar la escala está ahí, hay que considerar 15 minutos y es tiempo para una agenda. Yo eso acepto que está demostrado. La siguiente pregunta, que ya me lo planteé mucho desde el principio y que no sé muy bien en qué punto queda en esa actuación del estudiante, porque claro, lo hemos comentado varias veces además, tú y yo durante el desarrollo del proyecto, y es que al final ahí lo que entra en juego son muchas competencias comunicativas del estudiante. Y yo creo que es una carencia de formación seria que no solamente tiene un estudiante, lo tenemos de residentes y tú que ahora eres adjunta y que te estás enfrentando a la vida clínica, ya digamos, en la posición ya del clínico a largo plazo, pues no es fácil según qué tipo de comunicación, en su justa medida y con criterios de calidad exigibles. ¿Tú crees que ese estudiante al que ya no le vamos a medir si está consiguiendo ese objetivo, convendría que parte de la mejora del proyecto pasase por una formación previa en técnicas comunicativas? ¿Tú crees que eso ayudaría? Sí, evidentemente. Aparte de que creo que deberíamos de conseguir diseñar algo que nos permitiera medir si realmente hay o no una mejora en esa. Es muy difícil porque ¿cómo mides si un estudiante ha mejorado su comunicación entre el antes y el después, ¿no? Es difícil medirlo, pero creo que habría que buscar un método para medirlo de cara a futuras ediciones del proyecto porque es lo que se nos ha quedado un poco sin medir. Y por supuesto, pues las claves que quería darle. Ya en la segunda edición del proyecto ya cambiamos un poco el seminario introductorio también para darle un poco de las claves de lo que ellos podían o no decirle a las pacientes, de cómo se debían de dirigir, porque claro, luego entra también mucho en juego los comités de ética del hospital, lo que te permiten y no hacer por ser un estudiante, lo que los estudiantes pueden hablar o no, que bueno, eso ya dependerá de las comunidades autónomas. En la región de Murcia la legislación cambió entre nuestro primer proyecto y el segundo y ya tuvimos ahí problemas con el comité de ética del hospital para que nos aceptara que el estudiante pudiera hablar con las pacientes porque nos decían que no. Entonces básicamente el proyecto pues no tenía cabida si era un radiólogo el que tenía que ir con el estudiante a hablar con la paciente. Al final lo conseguimos, pero bueno, ahí entran también otras complicaciones, pero al final es un poco pensar que un estudiante de medicina que tiene que entrenarse en eso, que en ningún momento le estamos diciendo que den malas noticias o algo complejo, simplemente que esa paciente que se va, que todo el mundo en la unidad, o sea, que el radiólogo que valora la mamografía ya sabe que es normal, pero que el radiólogo, además de estar valorando mamografía por mamografía, está haciendo ecografía, está en otra sala, pues no puede estar entrevistándose con cada una de las pacientes, porque en vez de que esa paciente se vaya sin saberlo, pues que lo sepa, ¿no? Y creemos que un estudiante de medicina está capacitado y con las encuestas pues lo hemos demostrado. Ahora, que si deberíamos de implementar un poco esa formación en la comunicación, pues sí, evidentemente, cuanto sería mucho mejor, porque de hecho cuando le preguntamos a los estudiantes que participaron en la encuesta, le preguntamos si había sido su primera experiencia en algo así y si habían tenido más durante la carrera. Y dijeron que no, prácticamente todo, o sea que... Yo era sobre todo por destacar que es mucho más importante y trascendente de lo que pueda aparecer cuando uno escucha que a lo mejor dice, pues ahí, creo que es pues una competencia de la que nos tenemos que preocupar mucho
y también de controlar mucho, como bien dices, o sea, da la sensación de que se nos ocurre poner ahí a alguien a contar algo y no es así, que es decir, que detrás ha habido mucha exigencia ética, mucha supervisión. Quizás nos ha faltado, pues eso que yo te comentaba, ¿no? El normalizar de alguna forma también esas técnicas de comunicación que se lo pueden mejorar, porque que ha funcionado es evidente. Hay una pregunta que era esperable, porque, claro, esto lo hemos desarrollado en una unidad clínica de radiología mamaria, quizás porque la mama es muy inmediato, ¿no? El ver la mamografía, controlar, pasar a la eco, tienes con mucho resultado inmediato, que quiero destacar que al final el estudiante era responsable de los resultados, como bien dices, de lo que había ido muy bien, porque lo que es ecografía y patológico estaba el radiólogo detrás. Eso también simplifica la comunicación. Pero la pregunta que te hacen es si además de un área de mama, pues hay otras áreas en las que se podría aplicar y cómo lo enfocarías. Bueno, yo creo que una vez que, quizás lo que dices tú, ¿no? Que en el área de mama tenemos ese componente de inmediatez, pero bueno, creo que también en otras áreas se puede, en otros campos de la radiología, que también a veces se peca un poco de eso, de no tener el momento de comunicar al paciente qué es lo que ha pasado, pues si tenemos un programa o pacientes que acuden, se les ve un nódulo pulmonar, se le hace un TAC de urgencia de urgencia semiurgente o preferente y que ese paciente a lo mejor se va sin saber si realmente tiene un cáncer de pulmón o no. Bueno, pues todos esos pacientes que a lo mejor son estudios normales, pues es otra vía de enfocarlo, ¿no? El screening de nódulos pulmonares sospechosos, por ejemplo. Pero, claro, evidentemente se puede enfocar a otras áreas. Ya en otras áreas pues habría que buscar el punto concreto o cuál es la situación concreta que a los pacientes en ese área le genera ansiedad, ¿no? Y buscar ahí los puntos de comunicación. Y ya no solo de transmisión de resultados, también de explicación de lo que se les está haciendo, ¿no? Cuando acuden al servicio de radiología, que muchas veces pues no lo entienden o no saben muy bien lo que se va a hacer y al final simplemente explicando bien, bueno, pues que hubiera a lo mejor un estudiante de medicina antes de hacerse el escáner y le explica qué es un TAC, por qué se lo va a hacer, qué significa el contraste, quién lo va a valorar después, qué es un radiólogo, pues son cosas que a lo mejor ya el paciente viene con miedo o antes de una resonancia y quizás simplemente con eso no hace falta darle el resultado inmediato porque hay cosas en las que no se puede hacer. Simplemente con eso ya está disminuyendo la ansiedad de los pacientes, está disminuyendo, como han demostrado ellos que tenían el otro estudio que comentado de Fernández Feito, el dolor de la paciente al nivel de la mamografía. Es cuestión de ir extrapolándolo a otros campos y ver pues, dónde están quizás las flaquezas de ese campo y dónde los pacientes lo pasan mal, que es lo que les hace sufrir en cada área, ¿no? Me parece realmente valioso como esa variante que acabas de introducir, de no estar atendiendo solo a un resultado, sino a todo el proceso en general, sobre todo cómo afrontas tú una prueba determinada en un momento determinado. Y es verdad que tener una figura ahí que tranquiliza y que orienta, me parece que como labor para este proyecto que estáis planteando y como actividad clínica de un estudiante, podría ser una baza muy importante. Y también se me ocurría, y no sé cómo lo valoraría, y te lo planteo a ti, que eres realmente la que ha creado todo este proyecto, pues hay áreas que, por ejemplo, no tiene esa inmediatez de en un momento determinado, con el paciente delante, poder decirle cómo ha ido un control, por ejemplo. Pero igual al día siguiente ya está valorando ese estudio. Y ese paciente igual tiene cita 15 días después. Sí. ¿Tú crees que sería factible una comunicación telefónica con el estudiante, aquellos resultados que han ido bien, con un mensaje entrenado, anticiparle un resultado que va a tardar 15 días? Es una experiencia que se ha puesto en marcha con el cribado andaluz, en el que hay una llamada telefónica inmediata, porque el cribado tarda un mes en llegarte la carta, que ha sido muy bien acogida. No sé si tú eso lo ves extrapolable a otras áreas y con estudiantes. Hombre, yo lo veo. Lo que ya supongo que entran también son los temas legales con respecto a los estudiantes y todo eso, pero siendo siempre que la legalidad de cada una de las comunidades autónomas lo permita, pues lo que comentaba, al final es un servicio que no se está dando porque es materialmente imposible a nivel de tiempo y de personal de los que se dispone, y si un estudiante de medicina está en el servicio, está aprendiendo radiología y además entrena su comunicación con los pacientes y conseguimos tranquilizar a los pacientes y que se ahorren esas 2 semanas de espera, pues
Pues mira, al final es ese doble beneficio. Yo lo veo bastante factible. Sí, yo creo que es otro campo a explorar dentro de este ambicioso proyecto que ya tiene su andadura, bueno, por valorar otro tipo de aplicaciones. Os animo a que sigáis enviando vuestras cuestiones al chat, que nos queda poquito tiempo, pero cambiando el foco ahora de la parte organizativa a la parte docente, yo ahora viéndolo con la perspectiva y la distancia, creo que fuimos tremendamente ambiciosos en las exigencias formativas. O sea, es que, porque yo me enfrenté a los casos y claro, tú los casos los abordas desde tu perspectiva de adjunto, cuando los seleccionas, cuando estamos hablando de estudiantes que no están, es que ni siquiera han tenido una experiencia radiológica, ¿no? No sé si también, que probablemente la parte que más nos ha costado de alguna forma valorar objetivamente, si tendríamos que recurrir, yo estoy investigando eso, si hay igual que hay una escala para la ansiedad, pues si hubiese algún tipo de, ¿cómo diría yo?, de mínimos establecidos de imagen que simplificase un poco el abordaje de esa formación para conseguir 4 objetivos mínimos, que es verdad que luego en el día a día cuando te enfrentas a la mamografía, pues los mínimos no existen. Cae lo que cae y la realidad es la que es. Pero no sé si eso también ayudaría a la segunda parte, a que ellos estuviesen, para que no tuviesen que ver todos los casos, enfrentarse a las dificultades con cualquier variable. No sé, de tu experiencia como estudiante y luego como residente y ahora como adjunta, ¿cómo lo diseñarías? Yo creo que como has dicho tú, el error o demasiada ambición inicial fue el simplemente decir, bueno, pues vamos a ver el índice kappa a dónde llega. Bueno, pero es que al final 2 semanas, yo creo que como estudiante en su momento, que estuve participando en el proyecto también, lo que hay un antes y un después claro es que tú entras allí sin saber cómo funciona una unidad de mama, ni por qué se hace una mamografía, por qué una ecografía. O sea, son estudiantes de medicina, no son ni radiólogos ni especialistas, y al final tenemos que tener en cuenta que una gran mayoría de los estudiantes de medicina que van a tratar con nosotros van a acabar siendo médicos de familia. O sea, a lo mejor la mitad, porque son la mitad de las plazas que hay. Entonces, de cara a eso, yo creo que lo más importante, aparte de que ellos, pues la capacidad de ver una mamografía y pensar normal o patológica, bueno, al final es importante, pero al final ellos van a tener siempre, si no son radiólogos de mama, van a tener un informe de la mamografía delante, ¿no? Lo que es más importante de cara a que pensar en la perspectiva de un médico de familia es que el médico de familia entienda cómo funciona una unidad de mama, por qué se mide una mamografía, por qué no se pide, por qué se hace una ecografía o no, el que una paciente con la mama densa necesita una ecografía y que eso no significa que haya nada patológico, que un quiste simple no hace falta seguirlo. Son ese tipo de cosas que yo creo que en el manejo del día a día allí, de estar 2 semanas con vosotros, se aprende perfectamente, pero que quizás luego en el examen no se refleja tanto, ¿no? O la complejidad en un BIRAT 3, si es un 3 o es un 2 o es un 4, si lo pincho, si no, todo ese tipo de manejo, que es lo que luego el médico de familia quizás tiene esa paciente, la recibe y no sabe exactamente qué es lo que se está haciendo con ella, eso es esa formación es súper importante. Veo mucho más importante que el hecho de que al final sean capaces de detectar las micro o no, porque bueno, eso está genial, pero al fin y al cabo, si no son radiólogos de mama, no van a ser los encargados de hacer el informe de una mamografía. Y yo pienso desde mi perspectiva que estuve allí, que eso lo aprenden de sobra y quizás eso no lo hemos conseguido reflejar tanto en ese examen con casos de mamografía y que ellos lo detectaran. Y al final, como nos pasaba, cuando yo corregía los exámenes veía que a veces empeoraban. ¿Por qué? Porque quizás cuando hacían el examen inicial, que no tenían ni idea de nada, normal, 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 y luego cuando habían estado allí 2 semanas, empezaban ahí a querer ver cosas en la mamografía que tampoco era, que no era, pero claro, se notaba que este chico tiene más conocimiento y ahora está quizás fallando más, pero porque ha aprendido un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que sí, que en ese sentido hay otros campos que hay que medir el aprendizaje, ¿no? Que quizás son más importantes que lo que es la concordancia con un radiólogo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en lo que planteas, Ana. Yo no le quitaría la oportunidad de mirar una prueba radiológica porque al final es nuestro producto de lo que hacemos, pero estoy contigo en que derivaría el objetivo de afrontar esa imagen a manejo, efectivamente, a plantear cuadros clínicos de manejo que ellos puedan defender y que efectivamente
eso sí que se puede transmitir con la práctica clínica cuando están con nosotros y no tanto una formación que requiere, al fin y al cabo, pues una especialidad completa y una rotación completa de residente. Eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, sí, Bueno, pues yo creo... Sema quería, como director de la jornada, hacer alguna cuestión y plantear alguna conclusión de lo que hemos estado comentando. Muchas gracias, Begoña. A ti, María. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, y bueno, yo soy José María García Santos, me han pedido que yo cierre, que yo haya sido el director de esta sesión, en cierto modo, bueno, puedo serlo porque he estado también involucrado en todo este asunto. Y bueno, simplemente la voy a cerrar, son las 9:05 en este momento, probablemente si no hay más preguntas en el chat, que parece que no las hay, pues podamos cerrar. Begoña, muchas gracias por tu charla, por mostrar el trabajo que hiciste. Fue un trabajo muy largo, que ha llevado, bueno, pues parte de tu periodo universitario importante, al menos durante 2 años completos, más los 4 que no es que hayan sido completos, pero sí han sido los que han sido necesarios para que tú pudieses presentar la tesis nada más terminar la residencia. Yo, mi función aquí es simplemente dar algunas conclusiones o plantear algunas conclusiones, que es lo que yo pretendo hacer ahora en este momento, y no me voy a meter en mucha historia. Cada uno de los que ha asistido aquí y ha oído a Begoña, pues podrá sacar las suyas propias. La primera de las conclusiones, y esto lo ha hablado María, tanto María como Begoña, es que la formación de los estudiantes, o dicho de otro modo, la relación de un servicio clínico, como es un servicio de radiología, y quiero decir con esto, porque lo he repetido muchas veces, que a mí me fastidia personalmente oír la diferencia entre clínicos y radiólogos, cuando los radiólogos somos clínicos. Y en una unidad de mama, precisamente es un sitio en el que esto se ve con más intensidad que en ningún otro sitio. No podemos dejar nuestro lado clínico, porque somos clínicos. Punto 1. Bien, pues si somos clínicos, lo que debemos también tener en cuenta es que la relación de un servicio de radiología clínico con los estudiantes no es una parasitosis, es una simbiosis, o puede ser una simbiosis. Y en la formación, ya sea de estudiantes como sea de residentes, pero en este caso de estudiantes en particular, es una responsabilidad de todos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es de otros? Siempre es nuestra. La responsabilidad es nuestra. Y no podemos delegar la formación de los residentes, de los estudiantes en otros. Parece que la formación tiene que caer en otros. Siempre hay que bajar en la escala para que otros la den. Cuando los que somos responsables, pero desde un punto de vista ético, somos nosotros en la formación, los radiólogos, somos los responsables. Y desde luego, cuando deleguemos, debemos delegarlo con conocimiento de causa. Tenemos que saber qué están haciendo los que delegamos, y eso no lo hacemos tampoco prácticamente nunca. Luego, este es un proyecto que tú llevaste a cabo en el cual este aspecto está íntegramente considerado. Sería mi primera reflexión, no diría conclusión, reflexión para que cualquiera pueda pensar en eso. Lo segundo es que para hacer esto, para involucrarlo dentro de un servicio de radiología, encontramos trabas por todos lados. O sea, parece increíble que en la formación médica, y tanto que le damos valor al trabajo del médico, al trabajo de los sanitarios, a los resultados en salud, tengamos que estar encontrando siempre trabas de todo tipo, ¿no? Y en el caso de la formación, tan importante, ¿no? Los 3 pilares del médico, el asistencial, el docente, el investigador, pues nos tengamos que encontrar con las trabas de la propia universidad y las trabas de nuestros propios comités de ética. Cuando se demuestra que las pacientes lo único que quieren es que se les dé información. Información que ellas dan por hecho que tiene que ser arreglada y que nosotros luchamos porque sea arreglada. Y parece increíble que tengamos que encontrarnos con trabas para dar buenas noticias por parte de los comités de ética de nuestro hospital. Como tú has dicho, cambió la legislación y no nos dejaban, es que no nos dejan, en teoría, que los pacientes hablen, que los estudiantes hablen con los pacientes. Pero luego está la universidad, la responsable de la formación del estudiante, que no hará nunca nada, y cuando digo esto no hará, lo estoy diciendo en el futuro y me estaré equivocando, pero parece que no hace nunca nada por organizar o por permitir que los estudiantes de medicina puedan formarse. Y que todo está
distribuido pues, en reinos distintos de taifas, y cada uno con sus intereses y cada uno con sus necesidades de acreditación, que en el fondo pues, también les da valor, potencia y todo lo que queramos dentro de la universidad. Luego está la segunda reflexión, o sea, cómo vamos a llegar a poder involucrar a los estudiantes bien en una unidad de mama o bien, como has dicho, en otros sitios dentro del servicio de radiología, si chocamos con trabas por parte de todos, ¿no? Otra reflexión en la que desde luego nosotros no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos que seguir adelante, las soluciones las tenemos que encontrar nosotros porque nadie las va a encontrar por nosotros. Y la tercera, y creo yo que esto no se ha hablado, pero esto lo dejo como una reflexión, es que ¿qué es lo más importante de nuestro trabajo como médicos? Leía yo en una cita, pero se me ha olvidado el papel en el que lo llevaba, lo he tenido que decir aquí. Los médicos creemos, o probablemente a estas alturas creemos que nuestra labor es muy técnica y científica. Pero los médicos de siempre y aún ahora tienen una función que va mucho más allá de la técnica. Y cualquier cosa que haga, la tiene, ¿no? Y estas funciones son funciones religiosas, funciones mágicas, funciones éticas y funciones políticas. Y en todo eso lo olvidamos. Los pacientes se ven muy afectados por nuestros comportamientos, independientemente de que seamos capaces de establecer tratamientos sofisticados, tecnológicos, pruebas, todo lo que queramos. Y con todo eso lo que estamos es influyendo en ellos y en su bienestar. Y en el fondo esta es la reflexión que yo digo, que es lo importante. O sea, lo importante son nuestros protocolos, nuestros tratamientos, nuestros resultados. Si ellos siguen sufriendo, si los pacientes siguen sufriendo en todo ese proceso, no hemos hecho nada. No hemos hecho absolutamente nada. Luego, esto era tu tesis, Begoña. Intentar disminuir el sufrimiento de aquellas pacientes que no tenían por qué estar sufriendo por estas cosas, ¿no? Es una cosa muy simple, es simplísima, pero es que parece dificilísima de poner en marcha, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Begoña. Enhorabuena por tu trabajo, por lo que has hecho durante todos estos años. Y yo, por mi parte, pues podemos dar por terminada esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Chema. Adiós.